Principio de vibración. Este es el segundo principio que vamos a profundizar nosotros de las leyes universales o leyes herméticas. Este principio es bien interesante porque me atrevo a decir que es uno de los menos entendidos y uno de los que a veces la gente, por no entenderlo, lo simplifica en su significación y magnitud. Entonces, vamos a ver el axioma de este principio o ley de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Repito, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Luego dice el corpus hermético: nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Fíjate que es casi lo mismo. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, que nada queda inmóvil. Entonces, obviamente, hasta las piedras o las rocas tienen movimiento a pesar de prevalecer la inercia en ellas. Pero todo está en movimiento. Quizás la primera lección sobre este tema es que no podemos pensar que nada en este universo funcione sin la acción. Es esencial la acción. Sin acción, nada sucede. Y debemos entender que entendamos por acción cualquier cosa, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y lo que denominamos acción. Pero nunca nada está inmóvil. Cuando nosotros hemos visto, enseñando la ley de mentalismo, que la vamos a volver a ver al final del ciclo, hemos entendido que la mente pasa a ser una antena transmisora o una antena receptora. Eso se lo hemos explicado muchas veces. Lo interesante es que la mente nunca se queda inmóvil, siempre está trabajando, dormidos, despiertos, en cualquier condición la mente está generando. Y esa generación es una vibración, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es importante entender? Todo en este universo requiere acción. Estamos en un universo de acción. Así está establecido. Y la ley de vibración lo que te está diciendo es que esto es así. Vamos a profundizar un poco más. ¿Qué es la vibración desde la perspectiva científica? En la ciencia, en su forma más sencilla, hay definiciones muy complejas sobre ella. Una vibración se puede considerar como un movimiento repetitivo a través de una posición en equilibrio. El ejemplo más sencillo: una gota de agua cayendo en aguas tranquilas. Otro ejemplo: un ventilador y sus aspas dando vueltas. Eso, cuando se lleva a una forma visual, esa forma visual da esa imagen de onda que pueden ver acá. El centro es el eje y el movimiento, como ven, es uniforme, aunque unos sean más altos o más anchos que otros. Los invito, si están acá en vivo en la charla, que al terminar o cuando puedan vean nuevamente mi video sobre las ondas. Porque al repasar el video de las ondas, ustedes van a poder profundizar todo esto. No vamos a repetir lo que ya se dijo tanto en aquel video. Así que, y los que están por canal de YouTube van a obtener en la descripción del canal disponible ya ese video para que lo vean antes de ver este, si no lo han visto. Entonces, en nuestra forma más sencilla, una vibración puede considerarse como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Y eso es una onda. El ventilador, cuando da vueltas sobre las aspas, tiene un eje o centro, una rueda, un vehículo. Todo es un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio, que en ese caso es el ring, o el caso de las aspas es el centro del ventilador, donde están ellas, se sostienen, ¿no? Y esto se representa también científicamente como una onda. Entonces, la vibración tiene una relación con la onda, y eso es lo que vamos a tratar de comenzar a entender, siempre con palabras sencillas, siempre de manera que yo quiero que este mensaje llegue precisamente al que no es científico ni al que no es filósofo, sino que llegue a todos, porque estas son verdades necesarias para todos, no solo para científicos.
Vamos a ver algo, por cierto, muy científico, y es ¿qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, llámese luz, calor, etc. Miren, ahora vamos a ver unos ejemplos muy por encima, pero entendemos entonces que tenemos que entender lo que es la energía y lo que es la masa. Pero fíjense lo que es la energía, capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz o calor. Entonces un movimiento, una luz, un calor e incluso un sonido es una energía por definición científica, porque esa es la definición que utilizaron los científicos como por ejemplo Einstein. Y esta es la famosa fórmula, la que está dibujada acá, que se acredita también a Einstein. ¿Qué significa esa fórmula? No pretendo atormentarlos con matemáticas, sin embargo vamos a mencionarle que el que entienda aproveche y el que no, bueno, trate de entender lo que es obvio sin la fórmula. Esa E significa energía, y repetimos, energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Entonces la energía es un movimiento, es la capacidad de llevar a cabo un movimiento, una acción. Ahora dice la fórmula que energía es igual a m por c al cuadrado. En este caso la m es de masa. La masa. ¿Qué es la masa? Cualquier cuerpo es una masa. Una piedra es una masa. Nuestros cuerpos son una masa. Un vehículo es una masa. Bueno, búsquenlo si ustedes quieren en internet, que es una definición de masa. La masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, la energía es igual a masa sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Esto es muy complejo porque se está diciendo que en la energía está todo eso incluido. Los que saben matemáticas pueden hacer un despeje sencillo a esa fórmula y ver matemáticamente qué es masa. La masa en matemática es igual a la energía sobre la velocidad de la luz. ¿Qué significa eso? Que cuando yo defino masa en física es una energía, y ya les dije que la energía es una capacidad de movimiento. O sea, ¿qué es esto? Sobre una velocidad de la luz. ¿Qué es esto? Eso implica dos cosas. Somos luz, en primer lugar. Segundo lugar, la masa es una combinación de energía y de luz. Esto es bien interesante entenderlo, porque entonces la masa es una onda. Todo es una onda, y eso es lo que demuestra la capacidad de que la diferencia que hay entre nuestro cuerpo físico y nuestras emociones es una vibración. Allí podemos entender que el habla es una vibración, el calor es una vibración, la luz es una vibración. Entonces entendamos la definición de masa. Cuando entendemos la definición de masa, y esto lo podemos analizar desde la perspectiva matemática, el que lo quiera profundizar con mucho gusto, porque es una matemática simple, el que entiende de despeje y entiende de fórmula que se ve en cuarto y quinto año de bachillerato. Entonces lo interesante es eso, la masa no es una cosa dura que uno ve por ahí, la masa es una energía dividida entre la luz. Y tan es así que cuando entendieron todo el poder que había en la masa, con eso crearon la bomba atómica, porque eliminaron la masa y dejaron la pura energía. Y bueno, vaya usted a ver lo que pasa cuando explotan esas bombas. Se dio la fusión nuclear. Pero es un tema ya de cierta capacidad profunda, matemática profunda, que es compleja para hablarla acá. Pero ¿a qué quiero llegar? A que entendamos que una energía es una capacidad de producir un trabajo, es una acción que podemos realizar. Y que una masa es la acción y la luz. Es decir, la masa es un movimiento. Nuestro cuerpo está, todos nuestros átomos vibrando, en movimiento. Son electrones en movimiento, miles de electrones en movimiento. Ojalá les haya llegado hasta acá. Si no, en la parte de preguntas podemos volver a profundizar un poco más. Y si ya estás por el canal, deja tus preguntas por el canal. Con mucho gusto las consideraremos para responderlas por allí, o para pasar un video nuevo, o contestarla como se pueda. Pues la idea acá es aprender de manera simple.
científica y sencilla. Entonces, veamos la siguiente lámina. Dentro de este tema hay dos cosas que quiero definir de forma muy sencilla. El magnetismo. El magnetismo es el fenómeno que explica la fuerza de atracción o repulsión entre materiales magnéticos y cargas en movimiento. ¿Quién ha visto un imán? Entiende lo que es el magnetismo. Los imanes se atraen y de hecho el nombre magnetismo viene de la magnetita, que es un tipo de piedra muy magnética. Esto permitió que existieran relojes. Yo creo que todo el mundo tuvo alguna vez una nevera con un imán pegado allí en la nevera. Mi madre tenía un imán y ellos colocaban las monedas que sobraban cuando las monedas valían, las colocaban allí para utilizarlas para comprar cualquier cosa y el imán las pegaba. Pues magnetismo. Entonces se habla de personas magnéticas cuando una persona es atraente, es atractiva, y eso no es magnético. Ahora, la situación se pone interesante cuando hablamos de electromagnetismo, porque nosotros somos electrones. Y se ha demostrado científicamente que los electrones pueden ser magnéticos. Y se habla de la teoría electromagnética, que por ella tenemos microondas, celulares y toda una cantidad de cosas que no vamos a profundizar tanto. ¿Qué dice la definición que colocamos sencilla de electromagnetismo? El electromagnetismo involucra los fenómenos físicos producidos por cargas eléctricas en reposo o en movimiento, que dan lugar a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos, que afectan la materia, que puede estar en estado gaseoso, líquido o sólido. Es decir, el electromagnetismo atrae estado gaseoso, líquido y sólido. ¿Y qué significa? Que precisamente hay condiciones en la vibración de los átomos que permiten que estos átomos atraigan átomos iguales o repelen átomos diferentes. Y es donde quiero llegar. Nosotros somos una masa, también físicamente hablando. Nosotros somos una materia, físicamente hablando, y somos tan conductor o semiconductor que cuando tocamos la electricidad pasa a través de nosotros, y si yo toco a otra persona, la electricidad le llega a esa persona, porque somos conductores y somos magnéticos. Hasta aquí quiero que lo entendamos. Somos magnéticos, es decir, de acuerdo a cómo nosotros vibremos, nosotros vamos a atraer o a alejar de nosotros gente y situaciones y condiciones. Eso es a lo que quería llegar. Cuando vamos más adelante y hablamos de movimiento y de acción, que volvemos a la definición original, ¿se acuerdan? Energía es un movimiento, una acción. Este movimiento, cuando se habla del movimiento del átomo, de los movimientos magnéticos, etcétera, se pueden definir como frecuencia de ondas. Entonces vemos ondas bajas, así muy lentas, y vemos frecuencias altas, muy rápidas. El espíritu es muy rápido y la piedra es muy baja. El amor es muy rápido y el odio es muy lento o bajo. Así que precisamente de acuerdo a la frecuencia de la generación de la onda, vamos a atraer su equivalente. Esto se puede profundizar, lo pueden investigar. Los invito nuevamente, vean mi ciclo de charlas sobre ondas, porque las ondas es parte del estudio de la ley de vibración. Estamos estudiando la onda, también estamos estudiando la ley de vibración. Y en la charla que ya dimos explicamos la frecuencia, explicamos una cantidad de cosas, aunque algunas las estamos repitiendo acá. Entonces, bien, entendamos que el movimiento produce onda. Ahora, ¿qué es ese movimiento? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es el sonido? Ahí yo les coloco una campana. En la campana se genera un ruido, un sonido, y ese sonido va al oído. El sonido es un fenómeno físico que consiste en una onda vibratoria que se transmite a través de un medio. Nuestro oído recoge la onda y la transforma en impulsos nerviosos que el cerebro reconoce como sonido. Permítanme un segundo para mostrar.
El sonido es un fenómeno físico que consiste en una onda vibratoria. La que forma la campana cuando yo le hago así es una onda vibratoria que se transmite a través de un medio. Nuestro oído lo que hace es que recibe físicamente esa onda e internamente, de una forma mecánica, reconoce esa onda y el cerebro la interpreta como un sonido. Pero si el oído y el cerebro quisiesen y estuviesen diseñados de esa manera, el sonido podría verse como un color. Entonces pregunto, ¿un sonido puede tener un color? Sí, puede tener un color. Un sonido tiene color también, solo que no lo vemos porque no tenemos un equipo físico para poder detectar el sonido. Entonces, ¿el sonido es diferente a la visión? No, no es diferente. Vamos a ver la definición de visión. Solo esos dos ejemplos. Fíjense lo siguiente: las fuentes de luz, como el sol, emiten energía en forma de ondas. Eso es lo que hace el sol. Y estas son absorbidas o reflejadas de manera distinta por cada material. El ejemplo acá es de un tomate. La onda llega al tomate, pero cuando llega al tomate, el tomate también la refleja como un espejo, como un vidrio. Eso todo lo hace, todo funciona así. La onda reflejada llega al ojo y sensibiliza las ondas fotorreceptoras de la retina, a los conos y los bastones. Los conos son células que transmiten al cerebro la sensación de color, y los bastones como tal se encargan de definir qué tan luminoso o no es algo. Pero al final, ¿qué se transmitió? Una onda también. Entonces, cuando yo miro la campana para definir su color, este color que estamos viendo en la campana está emitiendo una onda que yo la puedo interpretar a través de los ojos. Pero cuando hago esto, esta campana también está transmitiendo una onda, pero que yo solo puedo codificar con el oído, más no con los ojos. Pero realmente son vibraciones, son ondas, y la única diferencia es la frecuencia que esas ondas tienen. Esto es científico. Que la sabiduría hermética lo dijo desde hace miles de años, eso es otro tema, pero esto es científico hoy. Entonces, tenemos acá el espectro electromagnético que explicamos un poco más en la charla de ondas. Entonces nos damos cuenta que las ondas de radio, las ondas que emite el microondas, el infrarrojo, que incluso pueden ver algunos perros, y la luz visible, los rayos ultravioleta y los X y los gamma, es lo mismo. Son diferentes frecuencias de ondas. Todo pasa a ser una onda. Y la onda, que es un movimiento. Por eso es que dicen la sabiduría hindú, por ejemplo, que el universo se creó como el sonar de una campana. Esta es una campana tibetana. Cuando tú la tocas, ellos dicen que lo que está diciendo es Om, que es el Om, que es la palabra creadora que generó la onda que creó el universo. En la ciencia le dice Big Bang y explosión. Los hindúes le dicen el Mahavakya o los Mahavakyas. Y dentro de la Biblia se dice y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, porque el habla es una onda. Entonces la expresión divina, según las religiones, se da a través de una onda hablada en este caso. Esto lo pueden investigar, esto les va a dar luz, pero nos muestra que desde las ondas del radio, y que por cierto, cuando la frecuencia de la onda del microondas afecta a la frecuencia del marcapaso, la gente se podía morir antes. Creo que ya los mejoraron. Dentro de todo esto, que también lo hablamos en todo nuestro ciclo de charlas de onda anteriormente, tenemos aquí a Hamburger, que en la década de los años 20 él demostró que el cerebro produce frecuencias eléctricas medibles por un aparato amplificador llamado encefalógrafo, que hoy en día eso ha avanzado muchísimo. Pero lo que quiero hablar de ese tema hoy no es de esto, que ya está profundizado en otra charla. Quiero hablar es de que al cerebro emitir ondas,
Entendamos que la onda es de la misma naturaleza bendita de todo. Por eso lo que yo pienso, al ser una onda, sale hacia afuera, así mismo como esto. Y al salir hacia afuera, todo lo que es igual va a atraerse. Entonces cuando yo hablo y pienso, eso tiene una frecuencia de si estoy feliz o si estoy triste, o bravo, enojado, furioso, si odio o si amo, yo voy a tener una diferente frecuencia y eso por teoría electromagnética atrae sus iguales y repele a sus opuestos. Entonces por eso en la vida de aquellos que viven para el odio solo puede llegar odio a su vida. Y eso es importante que no lo olviden. Entonces continuando, dice el antiguo cuerpo hermético: para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración. Ahí es donde vienen claves importantes. Ahora nos vamos a empezar a ver cómo se aplica la ley de vibración. Ley de vibración se aplica cambiando la mentalidad, sí, cambiando lo que hago. A veces me preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Cambiar mis acciones o cambiar mi pensamiento? Bueno, si tengo que elegir una, primero cambio mi pensamiento. Pero también es importante entender que si yo cambio mi vestuario, eso cambia algo en mi vida. Si yo cambio mi imagen, eso cambia algo en mi vida. O viceversa. Por eso cuando ciertas personas entran a tendencias filosóficas o a tendencias, en algunos casos tendencias musicales, es muy fácil identificar un emo, un popmo, un rockero de rock pesado. Es muy fácil de identificarlo por cómo se visten, por cómo se arreglan, hasta por cómo miran. Entonces, obviamente, si yo quiero cambiar mi vibración, sí debo cambiar mi pensamiento, porque la mente es el principal generador de ondas, como ya lo explicamos. Pero si yo quiero cambiar, yo debo transformar mis vibraciones. Y es la importancia que la música es una vibración. Entonces, cuando la gente escucha música, excelente. Cuando digo música que me genere ondas de alta frecuencia. Hay muchas cosas que hoy llaman música que genera ondas de muy baja frecuencia. Por ejemplo, la música de Bad Bunny, la música de, si se le puede llamar música, la música de Bad Bunny o la de Nati Natacha, y váyase una redundancia de casos, son música de baja frecuencia. Al ser de baja frecuencia, te mantienen en un estado de mal, de mal. No importa cuánto tú afirmes o pienses, si tú tienes una frecuencia baja, si tu vibración es baja, entonces tú estás mal. Dice el corpus hermético: uno puede cambiar sus vibraciones mentales mediante un esfuerzo de voluntad, fijando la atención deliberadamente sobre el estado deseado. Esto puede tener una aplicación profunda o una simple, porque esto puede implicar el uso del pensamiento concentrado, el uso de la concentración como tal. Pero también algo muy simple: ¿qué escuchas? ¿A quién escuchas? De música, de cambios de vida, ¿a quién escucho? La gente piensa que la música que escucha no le va a afectar su vida, y sí la va a afectar. ¿Por qué no afectarla para bien en lugar de afectarla para mal? Y si lo que escucho es basura, ¿por qué no dejar de escucharlo? Si me va a hacer daño. Porque sí afecta, porque el cerebro, al ser una condición electromagnética, el cerebro y el corazón, para que ustedes sepan, el corazón ajusta su tempo, es decir, su latido, su diástole, sístole, lo ajusta a la vibración de la onda de frecuencia del entorno. 5 o 6 personas sentadas juntas, por ejemplo, practicando meditación juntas, hacen que sus corazones
palpiten al mismo tempo. No tiempo, tempo. Y cuando escucho música, las ondas de mi cerebro se sincronizan con las ondas o la frecuencia de esa música. Y si la frecuencia es baja, oigan bien, si la frecuencia es baja, entonces esa frecuencia permite que el subconsciente pierda poder y cualquier mensaje hablado que se diga entra más rápido como en forma de hipnosis. Pero cuando la frecuencia es alta, la persona está alerta, está despierto. Por eso son los grandes ejercicios que hacen los budistas con la campana y el sonido de la campana para subir la frecuencia de sus cerebros con solo hacer así. Esto es una onda. Algo tan sencillo como eso. La voluntad, dice el cuerpo hermético, es la que dirige la atención y esta es la que cambia la vibración. Donde está tu mente enfocada, tu atención, allí va a vibrar tu cuerpo y tu corazón. Dice el corpus, cultívese el arte de estar atento. Por medio de la voluntad se habrá resuelto el problema de dominar las propias modalidades y estados de la mente. Entonces, por eso insistimos tanto en escuchar las frecuencias alfa, escuchar a Beethoven, a Mozart, incluso si usted es católico, los hermosos cantos gregorianos, las misas. La misa me refiero que hay obras musicales llamadas la misa. La misa de Santa Cecilia, hermosísimo. Las óperas son bellísimas, las óperas de Wagner son bien interesantes, aunque un poco estridentes en algún sentido, porque tienen mucho del sistema nacionalista alemán. Los pastorales de Beethoven y las sinfonías de Beethoven en general son músicas que elevan la frecuencia, incluso le escuchar ondas alfa fabricadas en laboratorios de neurociencia también. Pero escuchar a Bad Bunny, sin nada en contra de Bad Bunny, no tengo nada en contra de él, lo único que hace es que te baja la frecuencia y entras como en un estado de hipnosis donde vas a sentir en tu subconsciente como realidad todo lo que él diga en la canción, aunque no lo entiendan, porque yo sé que él y sus equivalentes amigos no se entienden. Y realmente hoy en día hay gente como Bad Bunny resulta un niño en pañales al lado de otro que se llama El Tóxico. O sea, que te narran sus canciones como Atracada al violar y ese tipo de cosas. Y esas cosas se están escuchando y las están escuchando los niños. Se ve, continuamos. Dice el corpus hermético, la posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. Qué bello enterrar metales preciosos. Entonces, señores, la teoría, todo lo que hemos aprendido en estas charlas, todas las semanas, la ley de vibración dice que las debes llevar a la realización, a ponerlas en práctica. Si no las practicas, entonces no estás cumpliendo con la ley de vibración. Si tú quieres practicar afirmaciones, tú tienes que hacer las afirmaciones, ponerlas en práctica y esperar los resultados o actuar de acuerdo a como que si esas afirmaciones son una realidad. Es importante eso. Es como la gente que quiere a través de la oración o de hacer afirmaciones conseguir trabajo, pero se queda acostado en una hamaca o una cama esperando que el trabajo llegue del cielo. Sí puede llegar del cielo, pero tiene que haber una acción. Eso es importante tenerlo presente. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse, dice el corpus. La ley del uso es universal y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. Entonces entendamos algo, lo que no se usa se atrofia. Usted detiene un vehículo y se daña porque no lo usó. Usted apaga una computadora y se daña. Usted deja de usar una batería y la batería se daña. Lo guardado se daña. La gente que no se casa, y sobre todo las damas, tienden a tener que perder todo el sistema de su matriz antes de muchos años antes que la mujer que tuvieron hijos.
Lo que no se activa, lo que no se utiliza, se muere. Solo la acción permite que exista la vida. Estas reuniones yo las hago semanales en la medida de lo posible, porque solo la acción nos va a mantener vivos en un objetivo y en una meta. No es pensando solamente en hacer algo, es realmente activándome a hacerlo. Y algunas veces lo que hacemos no es directamente proporcional a lo que buscamos en la vida, pero cuando actuamos, cuando activamos, cuando, como dicen los antiguos libros, iniciamos a rodar la rueda, la vida se transforma, porque esa es la ley de vibración. Y entendamos que la famosa ley de atracción surge es de la ley de vibración, porque lo que produce la atracción es el movimiento, y por teoría electromagnética confirmado en métodos científicos que vimos, ustedes van a poder atraer aquello que vibra, es decir, que se mueve en la misma dirección que ustedes. Así que es muy difícil que cuando usted empieza un camino de buena voluntad, cuando usted empieza un camino de transformación, usted vaya a tener grandes obstáculos en ese sentido, en cuanto a la gente que usted va a atraer a su vida, a la gente que va a llegar. Cuando la gente me dice que yo no consigo gente que esté en la misma tónica que yo, es porque tu tónica todavía no es la tónica que tú deseas. Y eso es importante que lo tengas presente. Eso es ley de vibración. Así que, hasta acá el contenido. Quiero que por favor, si tienen dudas incluso sobre las láminas, pueden hacerlas y nos devolvemos las láminas, sobre todo la de la fórmula de la energía. Pero la idea es que ustedes entiendan que hoy en día el principio de vibración hermético es una ley científica, está científicamente demostrado, y nos enseña la importancia de que nuestro cerebro emite ondas. Al emitir ondas, estas ondas tienen frecuencia, y estas frecuencias a su vez atraen las frecuencias iguales y repelen las opuestas. Si a partir de ahora entendemos que no es como me decía ayer, o escuchaba yo ayer, que no opinaba, estaba en un evento familiar, y estaban unas señoras diciendo, pero ¿qué tienen que ver los pensamientos con lo que le pase a uno? Claro, mientras yo no entienda el poder de que mi cerebro emite ondas, y que esas ondas son muy parecidas a las del celular, en el sentido de que el celular te pueden ubicar en cualquier lado del mundo, siempre y cuando existan las celdas activas, por supuesto. Si entendemos que esas mismas ondas que pueden atraer una llamada hasta un pequeño dispositivo como este, entonces vamos a entender que nuestro cerebro hace lo mismo y va a atraer lo mismo. Si entendemos que esta ropa, esta camisa tiene una frecuencia también ya visual, recuerden el ejemplo que vimos sobre cómo funciona el sentido de la vista, estamos entendiendo que esto genera una frecuencia, entonces sí importan los colores que utilizo para vestirme, sí importa que las cosas estén hermosas. La gente critica demasiado al Vaticano porque es hermoso, y eso no es un tema de crítica. Que el hombre le haya puesto precios monetarios a ciertos temas hermosos, pero la belleza del arte visual, del arte auditivo, evoca frecuencias más altas que deben ser observadas por aquellos que quieran subir su frecuencia. Por eso les dice la gente que habla de mapas de sueño, que hagan mapas de sueño y véanlo todos los días, y vean cosas bellas y sueñen cosas bellas e imaginen cosas bellas, precisamente porque a través del sentido de la vista y a través del sentido del oído y a través de todos los 5 sentidos, nosotros podemos atraer o subir la frecuencia vibratoria hacia la cual vivimos. Por eso en los materiales de emprendimiento te dicen que de vez en cuando, aunque gastes la mitad de tu sueldo, te vayas y te tomes un café en el sitio donde tú quieres en algún día podértelo tomar todos los días. Y ahorita te gastaste la mitad de lo que tenías o todo lo que tenías en tomarte un café en ese sitio. Pero si entendiste la ley de vibración, entiendes que tú tienes que forzar esas vibraciones en tu vida. Tú tienes que expresar. Si tú andas con una camisa rota, ¿qué es lo que tú vas a traer? Entonces, este tema tiene muchísimas vertientes.
Vamos a contestar esta pregunta. Feliz vida y día, Ramiro y compañeros. Me encantaría que hicieras la diferencia entre intuir y percibir según la ley de vibración. La percepción viene de los sentidos, gusto, vista, olfato, etc. Mientras que la intuición no viene de los sentidos. Cuando uno estudia esto, incluso en filosofía, vas a descubrir que existen grupos filosóficos que hablan del pensamiento a priori y del pensamiento a posteriori. Los que hablan del pensamiento a priori decían que no existía nada en la mente que no haya primero pasado por los sentidos. Es decir, que todo lo que tenemos en los sentidos, en nuestra mente, perdón, vino de nuestra experiencia sensorial. Es decir, lo que toqué, lo que comí, lo que olí, lo que escuché. Pero los a posteriori, perdón, lo dije al revés, los a posteriori son estos que acabo de definir. Los a priori dicen que también hay información que viene previa a los sentidos. Entonces, la intuición no viene de los sentidos. La intuición no puede venir de los sentidos, sino que viene de otra entidad, por decirlo así, llamada el pensador, que es el que este tema se maneja mejor en temas religiosos, porque le llaman el ángel de la guarda, los Cristo interno le llaman lo metafísico. Cada tendencia filosófica le da un nombre, pero filosóficamente es correcto decirle el pensador, que es precisamente un alter ego, un ser superior, parte nuestra, que nos permite obtener información que no viene de los sentidos. Por ejemplo, incluso un ejemplo de esto, si ustedes han visto la película Un milagro para Lorenzo o Lorenzo's Oil, Michael O'Donnell, el padre de Lorenzo, puede hallar la cura a la enfermedad de su hijo sin ser médico, luego de mucho investigar, agotar todos los recursos de investigación para él conseguir una cura que las farmacéuticas no querían desarrollar para su hijo. Durmiendo, a él le llegó la respuesta del famoso aceite de Lorenzo. Quien no haya visto esta película muy vieja, se las invito a que la vean con Susan Sarandon. Se llama Un milagro para Lorenzo en español, o Lorenzo's Oil, que es un caso de la vida real. Entonces los grandes descubrimientos, el famoso eureka, se da durmiendo muchas veces, porque no viene de los sentidos, viene de la intuición. Pero la intuición es una función que en el género humano está germinando aún. Todavía el hombre no es naturalmente intuitivo, o no lo puede hacer de la misma forma como puede ver con los ojos, escuchar con los oídos, oler con la nariz, valga la redundancia. Entonces, intuir viene de otra parte diferente de los sentidos, mientras que percibir viene de los sentidos. Por eso se llama percibir de percepción. ¿Alguna otra pregunta? Quienes no hayan visto la charla de las ondas, les invito, vean la clase que vimos de las ondas, la vamos a colocar en el canal también en el link con esta charla, y luego ven esta porque se complementa muchísimo, porque la onda es parte de la ley de vibración. ¿Alguna otra pregunta? Ramiro, la relación entre los terremotos y la ley de vibración. Bueno, mira, esto tiene muchas cosas que hay que entender. Nuestro planeta es un ser vivo y como tal tiene las famosas capas tectónicas, y científicamente eso tiene una explicación muy clara, porque hay terremotos y siempre los han habido. Ahora, ¿qué hay de cierto? Pero no está demostrado científicamente, mas yo estoy seguro que es así,
es que si tus pensamientos y tus sentimientos bajos son, vamos a decirlo, son bajos, de alguna forma u otra también vimos en las definiciones, más la voy a buscar en la definición de energía, la voy a presentar en la lámina. Vamos a buscar la definición de energía en alguna parte acá. Dice algo que es interesante tener presente para contestar esta pregunta. Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Nuestras ondas, también de nuestros pensamientos, emiten una luz. Sí, si pudiésemos ver un pensamiento de odio, sería oscurísimo. Uno de lujuria, oscurísimo. Pero uno de amor debería ser brillante. Pero lo estoy diciendo de la perspectiva del ojo, de la visión, de darle un color. También debe tener un sonido. Entonces, al tener un sonido, también debe tener un calor. Entonces, una buena parte del tema de los huracanes y los terremotos sí obedecen a la conducta inadecuada del género humano. Porque eso todos son ondas. Y si producen calor, la gente está muy preocupada por el calor, el calentamiento global, por temas de todo lo que implica la mala utilización de la energía, pero se olvidan de que el hombre también es una energía. Y yo sé que muchos se podrían escandalizar y decir, este hombre está loco comparándolo. Nuestras ondas también emiten calor y sí podrían ser totalmente, o son totalmente responsables de muchos de los desastres naturales que están. Entonces, si el hombre cambiase su modo de vivir, ya obviamente hasta desde la perspectiva más material científico, el mundo dejaría de sufrir tanto. Y si el hombre cambiase su forma de pensar, actuar y sentir, también pasaría lo mismo. Por la sencilla razón de que nuestros pensamientos son ondas, son energía, y la energía genera un calor. Y eso también es claro, pues es importante tenerlo presente. Dice por aquí la idea, incluso la erupción del volcán en España en este momento, la erupción de esa población era similar. No, mira, Gleider, no podemos culpar a una población en general, porque te voy a decir algo que aprendimos hace algunos años. El sentimiento de odio que tú puedas sentir en tu país, por ejemplo, si estás en Venezuela, esa energía puede darle la vuelta al mundo en segundos y hacer que otra persona mate a otro en un momento de rabia. O sea, no necesariamente es por la gente que vive en el pueblo, porque el volcán está allí. ¿Que hizo erupción? Energía que está en el ambiente, desde las geológicas más obvias hasta aquellas energías mentales y emocionales, no solamente del pueblo donde está el volcán. Ahí les tocó la peor parte, ciertamente. Dicen Nereida, ahora estamos viviendo eso. Sí, Nereida, ahora lo estamos viviendo y lo hemos vivido siempre. Y eso es importante porque los defensores del fin del mundo, la gente que está buscando chivos expiatorios para hablar de fin de mundo y conseguir seguidores y poblar sus sectas, se especializan en hablar del fin del mundo y del infierno. Les encantan esos dos temitas. Y la realidad es que eso es una manipulación. Yo ahí prefiero, dado que ya hice la cita, prefiero más la cita bíblica, que solo Dios sabe el momento en que va a haber un cambio importante. Sí es importante entender que el género humano debe cambiar su forma de pensar. Y por esas cosas y de actuar, y por eso estamos dando charlas como esta, y espero que en el mundo haya muchas personas que lo estén haciendo. Pero no debemos escandalizarnos por eso, sino por el contrario, tomar acción y acción positiva. ¿Alguna otra pregunta? Que hoy han sido todas por el chat. La semana próxima, Nereida, me preguntas por micrófono. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Carlos. ¿Me oyes? Perfectamente. ¿Me oyes? Ramiro, ve, cuando
me gusta el tema de la intuición, ¿sí? que también se llama pequeño profesor interior. Cuando estamos en una vibración alta, ella se puede manifestar, ¿verdad? Es como esa alerta que tenemos en un momento, porque yo creo que es como nos resguarda, es nuestro máximo protector cuando obedecemos a la intuición, porque ella aparece en ese momento, en ese instante, tienes tener una respuesta de alerta sobre algo o, o tener un conocimiento y viene así como sobrenatural, pues. Es algo así. Sí, mira, bueno, no es sobrenatural porque eventualmente eso se va a demostrar, ¿no? Es realmente Ajá. natural. Lo que es difícil es que tú puedas gobernar, o sea, el momento en que ella va a estar. La intuición, aunque siempre está allí realmente, nosotros no nos damos cuenta que está allí. Por eso hay libros como La voz del silencio de Elena Blavatsky, que ella dice que siempre está allí, pero nosotros no la escuchamos. Solo cuando en ciertos momentos nos podemos hacer conscientes de ella. Entonces, siempre está allí, pero nos hacemos conscientes de ella muy pocas veces. Y hay momentos donde como que habla más fuerte y la escuchamos, hasta que esta intuición se vuelva algo del dominio de la humanidad. Pero antes de llegar a ese nivel, debemos cumplir los requisitos iniciales, que es que nuestro intelecto también esté al nivel de al nivel de al nivel de poder servir de base para que la intuición se convierta en algo perenne que esté siempre con nosotros, como cuando decidimos pensar o decidimos visualizar, lo podemos hacer. Pero hoy en día todavía no podemos decidir, voy a permitir escuchar la voz de mi ser superior, que es realmente lo que es la intuición. Eso no es algo que en este momento es fácil de definir. La gente puede meditar, puede escuchar música, puede hacer una cantidad de cosas, incluso puede practicar el discernimiento, porque la mayoría de las veces que nuestra intuición se activa, nos dice cosas que no necesariamente es lo que nosotros queremos, ni cómo lo queremos, ni es lo que queremos. Y eso es una pista bien interesante, porque cuando la voz o de Dios, como dice mucha gente, coincide con nuestros deseos, eso no es ninguna intuición, es lo que nosotros deseamos. O cuando nos da miedo algo, eso no es ninguna intuición, es que se activaron todos los sistemas internos del reptil para proteger. Entonces es un tema un poquito amplio y complejo. Ciertamente en la medida que nosotros llevemos una vida más alta, subamos la frecuencia, eso podrá hacerse más común. ¿Algo más? Ramiro, otra pregunta. En relación, cuando se oye mucho en los ambientes, pues, que cuando estamos en reuniones es, bueno, es una persona positiva y uno debe andar con personas de vibración alta, pero no necesariamente lo positivo va acompañado de vibración alta, ¿verdad? Porque a veces puede ser que se está obligando a hacer eso, pero allá en lo más profundo, en su inconsciente, todavía no, es como si no tuviese ganado para dominar o transformar lo negativo que pueda tener, pero está haciendo su intento de hacer lo positivo. Entonces uno dice, bueno, no, es que tenemos que andar con personas positivas, pero veo como si es por un efecto social, así como o porque ya hay una convicción. ¿Me logro entender? ¿Me logro expresar bien? Sí, sí, sí. Lo único que te puedo decir sobre ese tema, Carmen, es que una persona realmente positiva es aquella que tiene resultados. Que yo diga que yo soy positivo no significa nada. Que yo crea ser positivo no significa nada.
Que me sepa estas leyes de memoria no significa nada. ¿Cuáles son mis resultados? Eso es lo que puede marcar la diferencia. Por sus frutos los conoceréis. Gracias, Ramiro. A la orden. Bien, como que no hay más preguntas, entonces nos vamos a despedir con una onda sonora al estilo budista. Gracias, Ramiro. Buenas noches.